Muy buenas tardes, Miguel, qué gusto estar aquí contigo. Hombre, el gusto es mío, querida Paula. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues estamos aquí para conversar de la iniciativa de reforma político-electoral que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la Unión. Hace ya varios meses que se presentó esta iniciativa, de hecho hay varias otras que están ahí también en el Congreso, pero la deliberación y la discusión pública se ha centrado concretamente en la presentada por el Ejecutivo Federal, y la razón de este espacio es justamente para conocer, para deliberar, para platicar qué supone una reforma como la que se está planteando. Y yo empezaría con una pregunta un poco general, si tú quieres, preguntándote, ¿cuál es tu visión general en torno a esta iniciativa de reforma? Claro que sí, muchas gracias. Es difícil tener una visión general porque hay varios componentes, pero si lo pudiera yo resumir en una palabra, en un concepto, sería preocupación, ¿no? Como tú bien referiste, hay distintas iniciativas y cada una de esas iniciativas incluyen temas diversos, algunas tienen más méritos que otras, pero la iniciativa del partido gobernante, que es la que se va a discutir en el Congreso en los próximos días y en este periodo de sesiones, es preocupante. Hay temas más y menos importantes que se incluyen ahí, pero lo fundamental, yo lo reduciría, lo expresaría en tres componentes. Lo primero es lo que tiene que ver con la institución electoral, y ahí hay cambios propuestos que son preocupantes desde un punto de vista técnico y de la calidad en la organización de elecciones, en la independencia del árbitro. Podemos entrar a detalle, por supuesto, pero ahorita nada más para abrir apetito. El segundo eje de esa reforma tiene que ver con el sistema electoral, es decir, las reglas de juego de cómo los votos que nosotros emitimos se traducen en escaños, en asientos, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados. Eso cambia completamente la distribución del poder político en el país. Y ahí hay elementos que también podemos entrar a detalle con mucho gusto, que preocupan. Y el tercer eje de preocupaciones son cambios que tienen que ver con la igualdad, con la equidad de la contienda, de la equidad de las campañas, que incluyen temas como el financiamiento a los partidos políticos, el acceso a radio y televisión para que puedan difundir sus mensajes y sus plataformas, ¿no? Hay otros aspectos que no me parecen tan fundamentales para la vida democrática del país. Entonces yo diría que los tres ejes de la reforma: uno, contienda electoral; dos, instituciones electorales; y tres, sistema electoral, contienen propuestas y cambios que son preocupantes, y podemos entrar a cada uno de ellos con mucho gusto. Yo creo que sería muy interesante, empezando por este primer punto que tú denotas, que es algo que desde las autoridades electorales hemos pues comentado y hemos estado articulando una defensa incluso en torno a la institucionalidad electoral construida a lo largo pues de los últimos 30 años. Y pues se trata, como tú lo sabes muy bien, de una institucionalidad que ha logrado profesionalizarse a lo largo de todo este tiempo, y que creo yo que es muy importante decirlo, ha ofrecido o ha cumplido con su función central, con su función estatal de garantizar elecciones genuinas, universales, periódicas, competidas, legales, legítimas, etcétera, y con ello ha posibilitado la transmisión pacífica de los poderes públicos electos por voto popular en nuestro país, lo cual es mucho decir, sobre todo pensando en un país tan desigual, tan profundamente golpeado desde muchos ámbitos de su vida social como el nuestro. ¿Tú cómo aterrizarías, digamos, para
para la gente de a pie, para la gente que conoce o que entiende menos este entramado institucional electoral. ¿Qué dirías para dimensionar o reflejar con mucha contundencia lo que supondría para la ciudadanía la pérdida o bien la transformación radical que se está proponiendo para estas instituciones? Sí, gracias. Yo lo primero que diría es que estas instituciones electorales, y me refiero al INE a nivel nacional y los OPLES a nivel local, ¿no? En las distintas entidades federativas, no solamente han cumplido su función, sino que lo han hecho muy bien, porque no solamente han organizado elecciones periódicas, universales, donde nuestra voluntad ciudadana se respeta, sino que son instituciones, y creo que esto es muy importante comunicarle a la ciudadanía, que han recibido premios, certificaciones y reconocimientos a nivel internacional, ¿no? No solamente, lo que quiero decir es, no solamente hacen su chamba, sino que su chamba la hacen bien y ha servido de ejemplo para otros procesos electorales en otros países. Hay organizaciones locales que han sido certificadas por su calidad, otras instituciones electorales que han dado capacitación y asistencia técnica a órganos electorales en Bosnia-Herzegovina, República Dominicana, en Ucrania. El modelo mexicano de esta transición votada ha sido usado de ejemplo en no sé cuántas aulas universitarias, pero también en no sé cuántos parlamentos que ven a México como un referente de calidad en la organización de elecciones. Entonces, creo que eso sería lo primero. Derivado de eso, otra reflexión. Si algo, como dicen los americanos, ¿no? Si algo no está roto, no lo arregles. Este es claramente el caso. Y no solamente no está roto, sino que funciona bien. Entonces, ¿tú para qué vas a sacrificar algo que funciona bien, que ha sido reconocido y que además goza de la confianza ciudadana? Porque al final, como tú lo sabes mucho mejor que yo, porque tú eres la especialista técnica, somos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que somos la autoridad electoral. Somos el presidente o presidenta de la casilla, secretario, secretaria, escrutadores. Nosotros contamos las boletas, ¿no? En fin. Entonces, si no está roto, pues no lo arregles. ¿Y qué significa esta reforma para la ciudadanía? Pues yo creo que voy a usar el mismo esquema, la misma estructura, ¿no? Empezando con los cambios que se proponen en la contienda, en las campañas. Uno es reducir el financiamiento ordinario a partidos políticos y solamente dejarlo para campañas electorales. Eso puede sonar muy bien porque dices, bueno, se ahorran recursos porque se le da menos dinero a los partidos políticos, porque los partidos políticos son unos corruptos. Pues sí, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado con el argumento del ahorro, porque muchas veces a nivel internacional ha sido usado como excusa para debilitar. Y esta reforma, al recortar el financiamiento a los partidos políticos, pues los debilita y los deja vulnerables. Yo soy siempre partidario del financiamiento público y más en un país como México, porque los partidos políticos tienen que hacer su trabajo. Tienen que reclutar, tienen que ir de calle en calle, tienen que construir una plataforma, propuestas de gobierno y todo eso necesita dinero, hacer mítines, hacer eventos. Entonces, si yo ya no recibo dinero del erario público, lo voy a buscar en otro lado. Y en este país, los potenciales donantes no son ángeles. Puede ser, en el mejor de los casos, algún empresario o grupos de empresarios que tengan intereses muy particulares, o en el peor de los casos, dada nuestra realidad, el crimen organizado. Que ya no recibes dinero del gobierno, ¿no? Del presupuesto de egresos de la federación, no te preocupes, yo pago este evento, yo pago este meeting, yo pago estas cosas, pero ¿a cambio de qué? Entonces los vulnera, ¿no? Respecto a eso. Esa es una, me preocupa. Dos, en términos de propaganda y de comunicación, la reforma dice, vamos a ampliar la propaganda del gobierno y al mismo tiempo recorta el tiempo que tienen los partidos políticos y las candidaturas para hablar en radio y televisión. Un paréntesis, ese no es tiempo que cueste, no cuesta dinero, son tiempos del Estado, ¿no? Así está desde la reforma 2007-2008, que a propósito
se discutió, se pactó y se aprobó por todos los partidos políticos. Fue un consenso. Se recorta tiempo para los partidos políticos. Actualmente tienen 48 minutos, se reduce a 18. Y dos, se amplía el tiempo de propaganda gubernamental. Entonces, el resultado de eso es, en la práctica, es que se aumenta el tiempo para el gobierno y se reduce el tiempo en radio y televisión para todos los demás. Entonces, lo que hace es que la competencia sea inequitativa, porque el gobierno, de todas maneras, ya por el simple hecho de ser gobierno, tiene una ventaja sobre la oposición. No importa quién sea la oposición, porque está en el gobierno, comunica sus actividades, sus logros, tiene presencia con periodistas. Y bueno, por si fuera poco, esto desnivela más las cosas, porque limita a la oposición y le da más tiempo y más espacio al gobierno. Y eso me parece muy delicado. Entonces, de este componente, en resumen, lo que hace es debilita a los partidos políticos, los expone a financiamiento, a necesitar de financiamiento privado que puede venir de fuentes dudosas, y debilita el piso parejo, la cancha pareja en las campañas, al darle más espacio, más tiempo, radio y televisión y todo, al gobierno y menos a los demás partidos políticos. Eso yo diría que tiene, sí. No, sí, y que además es uno de los más importantes triunfos, si me apuras, de la construcción del sistema electoral mexicano, que tiene que ver con las condiciones de equidad en la contienda, desde el financiamiento hasta las prerrogativas en radio y tele, por no hablar de muchas otras condiciones que posibilitan pues una competencia real. ¿Y qué es finalmente esto de una competencia real? Pues la posibilidad genuina de tener gobernantes y representantes que verdaderamente respondan o atiendan a los intereses de una pluralidad muy amplia de personas. Y eso es lo que me parece que se ha constatado de manera pues muy contundente elección tras elección en nuestro país. Lo que impera ante cualquier cosa es la pluralidad. Tú puedes ver incluso la dinámica de alternancia que se ha tenido desde que se transitó en México a la democracia hasta la fecha, pues ha sido una dinámica constante, pero además sostenida. En los últimos, puedo decir, 30 años, o más concretamente desde que apareció el INE y los OPLE como tales, la alternancia, por ejemplo, a nivel gubernatura, a nivel Poder Ejecutivo Estatal, ha ocurrido en el 70% de los casos. Es decir, hay mucho más alternancia política que cualquier otra cosa, y los congresos y los parlamentos ya no están dominados por una única fuerza política. Me parece que esta cuestión que tú planteas es muy relevante porque efectivamente reducir el financiamiento y limitar las capacidades de competencia de las oposiciones, pues mina sus posibilidades de participar en mismas condiciones con el, vamos a decir, con el poder o el gobierno oficial o el partido del gobierno en turno. Pero hay más cuestiones que son reduccionistas en términos de la pluralidad política. Por ejemplo, la disminución propiamente de nuestras representaciones, tanto en el Congreso de la Unión, que como sabemos, pues disminuye tanto diputaciones como senadurías, pero también de los congresos estatales. Y Miguel, más aún, esta iniciativa propone una fórmula única, restrictiva, definida desde el centro, para determinar la composición básica de los ayuntamientos en una fórmula que además pues nos arroja un resultado pues bien complicado. La iniciativa dice: todos los municipios que tengan menos de 60,000 habitantes tendrán una regiduría. Pues bien, resulta que el 85% de los municipios en este país tienen menos de 60,000 habitantes. En lo concreto, esto quiere decir que los ayuntamientos van a estar integrados por una sola persona, cancelando
todo contrapeso político, todo equilibrio político a nivel de ayuntamientos, y lo mismo ocurre de alguna manera con los congresos locales, en donde también se propone una fórmula restrictiva definida por un criterio poblacional. Entonces, es esta forma, digamos, es esta manera de reducir nuestra vida política, pero también de limitar la pluralidad tan propia del régimen democrático. Completamente de acuerdo. Una primera reflexión. Hablabas de la alternancia en 70% de los casos, ¿no? Desde que existe la autoridad electoral independiente. Hay una definición de democracia que a mí me gusta mucho, que es de Adam Przeworski, y él dice que democracia es que haya certeza en el proceso, pero incertidumbre en el resultado. Es decir, que tú sepas muy bien dónde tienes que votar, a qué hora tienes que votar, cómo vas a votar, cómo se van a contar tus votos, cómo se estructura el órgano electoral, etcétera. Certeza en el método, en los procesos, pero incertidumbre en el resultado. Que tú no sepas hasta el día de la elección, en la noche o los días siguientes, quién ganó. Y que ganó fue porque tuvo más votos. Paula ganó porque tuvo más votos que Miguel. Listo. No podemos hablar de democracia cuando perdemos certeza en el procedimiento y ganamos certeza en el resultado, ¿no? Muchos de estos cambios, tocando el tema anterior, al desnivelar el terreno de juego, cargan el juego, cargan los dados y hacen más probable que sea el partido en el gobierno, quien sea el partido en el gobierno, pero en este caso es el partido actual, que es Morena, gane las elecciones y se mantenga ahí, ¿no? Y eso atenta contra la libertad del sufragio. De la mano de esto, lo que menciona, ¿no? Los cambios al sistema electoral, ¿no? Reduciendo el tamaño del Senado, de los diputados, de los ayuntamientos, son cambios que van dirigidos a limitar otras voces, a recortar, a vulnerar esta pluralidad y esta diversidad de la que tú mencionabas. Porque al final del día, la democracia es un concierto de voces y todos tenemos derecho a manifestarnos como sea, hablando, escribiendo, reuniéndonos y hablar sobre los temas que queramos. Puede ser que a mí me gusta lo electoral, naturalmente, pero puede ser educación, puede ser medio ambiente, puede ser salud, vacunación, lo que sea. Todas y todos tenemos una voz y esa voz se representa en los congresos a nivel nacional y a nivel local. Senado, Cámara de Diputados y congresos locales. La reducción de estos espacios, otra vez, puede sonar atractiva para algunos porque dices, ya no tengo 500 diputadas y diputados, tengo 300, pues qué padre, nos ahorramos el salario de 200. Pero no hay que verlo así. Estás recortando 200 voces de la ciudadanía, porque nosotros votamos por ellos. Porque además lo que están haciendo es buscar cambiar el sistema electoral a uno mixto, parte mayoría relativa, parte representación proporcional, a uno que sea de pura representación proporcional. Entonces, lo que vamos a acabar haciendo nosotros es votar por listas, ¿no? No por personas. Y cuando tú no votas por personas, se desdibuja el vínculo que tenemos. Es decir, yo voté por Alejandra o yo voté por Manuel. Yo sé quién me representa en mi alcaldía, en mi distrito, lo que tú quieras. Eso se borra. Eso es peligroso. La composición de los ayuntamientos. Yo no sabía que el 85% de los municipios eran menos de 60,000. Y es lo mismo, la práctica es la misma. Es eliminar todo lo demás y dejar solo una voz. ¿Y de quién va a ser esa voz? ¿Y a quién va a responder esa voz? El poder, no importa dónde esté, sea en México, sea en Italia, en Mongolia, cuando se concentra, se abusa, ¿no? Todos conocemos abusos de poder, desde el cadenero tratando de entrar a la discoteca, ¿no? Hasta alguien que tiene todo el poder sobre un régimen condominal, ¿no? La democracia lo que hace es dividir este poder para que nada ni nadie lo abuse. Por eso hablamos de pesos y contrapesos, pero más allá de estas figuras abstractas sí, tenemos instituciones que distribuyen el poder y que le dan cierto orden. Por eso hay una constitución, por eso hay leyes,
desde la ley fiscal hasta la ley de tránsito, que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Por eso también tenemos libertades que nos permiten expresarnos, que nos permiten asociarnos. Y a lo que voy con esto es que estas medidas van dirigidas a concentrar el poder. Y los seres humanos no somos ángeles. En el 99.9% de los casos, la historia nos ha mostrado, cuando se concentra el poder en un presidente, en un monarca, en un dictador, en un papa, ese poder se abusa, se corrompe, se pisotean los derechos de los demás, desde el derecho a hablar hasta el derecho a la propiedad, y es precisamente por eso que la democracia es el mejor sistema que tenemos y es un concierto de voces, es una pluralidad que debe de respetarse. Y esta reforma no está respetando esa pluralidad. Efectivamente, como bien lo ha sostenido José Woldenberg en varios artículos que él ha publicado, el poder público en democracia está siempre regulado, está siempre limitado y está siempre dividido, porque de otra manera la democracia no funciona. Es decir, si tú lo ponías ahorita en términos generales, no tienes una división de poderes en la estructura del Estado, pues cualquier iniciativa de ley, por muy aberrante, por muy violentatoria incluso de derechos humanos que pueda ser, no va a tener nadie que la limite o que la pare, pues porque aquellos que están en el Poder Judicial serán los mismos que los del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es una historia además, Miguel, que nosotros ya vivimos. Es decir, México transita a la democracia justamente a partir de una condición política y social de régimen de partido hegemónico, en donde a todas luces el país ya no cabía en el formato de un partido único, justamente pues porque somos un país no solo muy plural, además muy diverso, en condiciones bien distintas en Campeche que en Michoacán y en Guerrero que en Nuevo León, de manera que lo que exigía la sociedad era pues ya no estar bajo ese manto único que estaba definiendo el destino de la nación y de la sociedad, y que ya era tiempo de que todas y todos tuviéramos que decir en el destino de nuestra vida pública, de nuestra vida colectiva. Y es eso justamente lo que logró la transición democrática, es decir, lo que logró fue que hubiese efectivamente, más menos, con dificultades, todo lo que tú quieras, pero una división de poderes que pusiera límites al poder que históricamente habíamos visto como único presidencial en nuestro país. Creo que buena parte de ese triunfo, de ese logro, además de que tuvo que ver con la definición de las reglas de acceso al poder político y las posibilidades de competir en condiciones de equidad, mucho tuvo que ver, Miguel, también la ciudadanización del sistema electoral. Esto que efectivamente da certeza en el proceso de la elección de los comicios. Y desde mi perspectiva, la iniciativa de reforma también destruye esta parte tan importante, yo diría la columna vertebral de nuestro servicio, de nuestro sistema, porque las ciudadanas y los ciudadanos no solamente integramos casillas el día de la elección y contamos los votos de nuestras y nuestros vecinos. La participación ciudadana está representada en las autoridades electorales, por supuesto, desde las posiciones de consejerías como la que ocupo, pero sobre todo también en los órganos colegiados que se integran en cada proceso electoral, en donde participan ciudadanas y ciudadanos, como les gusta decir hoy en día, de a pie, es decir, todas y todos quienes estén en posibilidades y en interés y en condiciones de participar, y también participan los partidos políticos, y son esos órganos, esos instituciones, digamos, que forman parte de las autoridades electorales, pero que son ciudadanizadas, las que están vigilando permanentemente de cabo a rabo el proceso electoral. Tú lo sabes, Miguel, cada decisión
cada momento, cada paso del proceso electoral está vigilada y es conducida por un cuerpo ciudadano, arropado además por autoridades expertas. Y aquí quisiera también decir esto que comentabas tú respecto de la posición que México ocupa, digamos, en la visión, en el club de las democracias y de los sistemas electorales internacionales, que efectivamente, pues México, yo suelo decir que tiene, si no el más, uno de los sistemas electorales más sofisticados del planeta. Y conducirlo, ejecutarlo, implementar sus normas, sus rigurosos procedimientos, etcétera, pues requiere de personal altamente calificado, preparado, con experiencia técnica, jurídica, práctica, etcétera. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿qué opinas tú de esto que yo he llamado la desciudadanización y la desprofesionalización, y perdóname por estos términos, de la función electoral, y cómo esto nuevamente pues va a repercutir o repercutiría en un momento dado en nuestra vida pública, en nuestra vida política? Sí, y bueno, desprofesionalización y desciudadanización en realidad es la corrupción de la función electoral, como la conocemos. Eh, para concluir lo que estabas diciendo antes, ¿no? Sobre la diversidad tan importante en una democracia, la necesidad de tener el poder dividido para que no se cometan abusos. Quiero hacer otra definición de democracia, porque la democracia, pensamos, por lo que se repite como mantra, es que es el gobierno de la mayoría. Eso no es cierto, eso es falso. Sí, una mayoría vota y gana una elección, pero eso no es democracia. La democracia en realidad es el gobierno no de la mayoría, sino de una mayoría temporal que respeta a la minoría. Y esa minoría es o el 49.9999% que no votó por esa opción, o una persona, ¿no? Tú dices que México es un país muy diverso, muy plural en todo, ¿no? Sus expresiones culturales, culinarias, etcétera, históricas, y no cabe en un régimen de un partido hegemónico o único. Ningún país, ninguna comunidad cabe en ese formato, porque ese formato es Corea del Norte, ese formato es Cuba, ese formato es China. Hoy estaba leyendo la pobre gente que fue a visitar el Disneylandia de Shanghai, se reportó un caso dentro de Disneylandia y entonces a todos los turistas los encerraron ahí contra su voluntad hasta no sé cuándo, ¿no? No hay que recordar esas imágenes. Esas son las expresiones de partido hegemónico, de partido único, donde tú no tienes para dónde hacerte, donde no hay ningún tipo de libertad, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Bueno, sobre la ciudadanización, lo que la reforma dice es que hay que sustituir al INE por el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Con el fin de tener austeridad y más democracia. Pero eso es engañoso, porque hay muchas cosas que se pierden con eso. Uno, hablabas de la sofisticación de nuestras elecciones. Una cosa que se perdería y que ahorita me viene a la mente es el padrón electoral, el registro electoral. México tiene uno de los registros electorales más sofisticados, avanzados y actualizados del mundo. Tú lo sabrás mejor, pero se cuenta con 333 comités de vigilancia. Es decir, uno a nivel nacional, 32 por cada uno de los estados y 300 por cada uno de los distritos. Y en cada comité hay representantes de todos los partidos políticos para que todos tengan la posibilidad de ver, revisar, impugnar, etcétera, por si hay un registro duplicado o si hay un nombre que ya no va ahí, hubo una mudanza, en fin, para asegurarse que el listado nominal al final del día sea lo más actualizado y representativo, ¿no? Y que todas las personas mayores de 18 años puedan votar si así lo desean. Bueno, eso se le quitaría al INE. Y con eso, todos los años de experiencia, todas las garantías que se han generado, y con ello, estos 333 comités que son, en realidad, 333 oportunidades de asegurarse de que todo marche bien y que no haya ninguna irregularidad, ningún fraude. Entonces, es una de las cosas que se quita.
delicadísimo, delicadísimo. Otra, hablabas de la ciudadanización, no solamente yo como escrutador o tú como presidenta de una casilla, sino de cómo se integran, ¿no? La propuesta dice, bueno, ahora las consejeras y los consejeros se van a elegir por voto popular. Súper engañoso, porque no se eligen por voto popular. Uno, lo que dicen es, el poder ejecutivo va a proponer a 20 candidatas y candidatos, el legislativo a 20 candidatas y candidatos y el judicial a otros 20. Entonces vas a tener 60 y dentro de esos 60 se van a elegir. Pero ojo, si el poder ejecutivo propone a 20, son 20 personas que van a responderle al poder ejecutivo, no a la ciudadanía. Dos, si el poder legislativo propone 20, va a ser el partido o coalición de partidos que tengan la mayoría que van a proponer a esos 20. Entonces, del Ejecutivo ya tienes 20 de Morena, del Legislativo ya tienes otros 20 de Morena, y del Judicial vas a tener también una buena parte de candidaturas propuestas por Morena porque tiene cierta influencia ahí. Entonces, no vas a tener 60 ciudadanas y ciudadanos puros inmaculados, sino 60 ciudadanas y ciudadanos que van a responder al poder, ¿no? Al poder y a sus intereses. Y el interés del poder es quedarse en el poder, ¿no? No a la ciudadanía. Entonces, eso me parece súper delicado. Yo te preguntaría, Miguel, tú que tienes una visión internacional muy amplia respecto del desarrollo de los sistemas electorales en el mundo, ¿la popularidad es un atributo de las autoridades electorales para su designación en alguna parte de este planeta? No, en absoluto no. Las consejeras y consejeros que están en sus puestos deben estar ahí por su capacidad técnica, por su conocimiento de las leyes electorales, por su conocimiento de los materiales electorales. A ver, ahí lo que importa es que tú sepas las medidas de seguridad que están en la credencial o en la boleta, o cómo se produce la tinta indeleble del Politécnico Nacional, o cómo funcionan los talleres gráficos de México para imprimir las papeletas, qué dice la Ley General de Partidos Políticos, qué dice la Ley General de Instituciones, procedimientos electorales, cuáles son los plazos, cuándo se organiza una elección, quién lo organiza, cómo funcionan los consejos distritales, los locales. La popularidad, ni la belleza, no. Además, al tener esos 60, después la presidenta o el presidente queda porque gana el mayor número de votos. Entonces, eso va a obligar a esas personas a hacer campaña. Entonces, eso pervierte completamente todo profesionalismo de la gente. Entonces, yo voy a hacer campaña. La campaña, además, te somete a procesos de escrutinio, de desgaste y de favores. A ver, yo quiero ser presidente del INE. Ok, entonces yo voy a hacer campaña. Voy a gastar dinero en esa campaña. Gente me va a dar dinero para hacer campaña. Y esas personas que van a promover mi campaña después me van a decir, oye, Miguel, ya llegaste, ya eres presidente. Yo te di 200,000 pesos. Oye, ahora hazme este favor, ¿no? O cuando toque esta votación en fiscalización o en radio y televisión, pues perdóname la multa, ¿no? O sea, es un vicio absoluto del sistema, es una perversión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, es algo que requiere discusión, debate, información, escuchar a los especialistas nacionales e internacionales, funcionarias, funcionarios, exfuncionarios, y así es, al final, y esa es la receta para el éxito de una reforma electoral, y que sea por consenso y que se escuchen a los que saben. O sea, si tú vas a construir un aeropuerto o vas a hacer una nave espacial, vas a preguntarle a los que saben de aeronáutica, ¿no? Y el piloto de esa nave espacial va a ser John Glenn o Neil Armstrong, el que sabe mejor volar aviones y todo, no el que sea más popular y que hizo campaña. Si eso pasa, pues la película de Apolo 13 de Tom Hanks hubiera acabado en súper tragedia, ¿no? Sí, no, y hay un tema que tú mencionas con mucha claridad, que es obviamente del conocimiento técnico y profesional de la función en sí, pero también hay un atributo de las autoridades electorales que tiene que ver pues con su imparcialidad a lo largo de la contienda. Y pues se requiere cierto tipo de formación, de prestigio, de respeto
respaldo, digamos, en tu trayectoria para acreditar que estás en condiciones de hacerle frente a cualquier partido político en una coyuntura o en un proceso electoral para privilegiar las reglas y no cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí hay también un punto que se quiebra, que se rompe drásticamente con esta propuesta de elegirlos o elegirlas por voto popular. Esta cuestión que mencionas, Miguel, creo que es muy importante que lo hayas dicho, que tiene que ver con el padrón electoral, porque en la iniciativa está como medio escondida esta transformación. En ninguna parte se dice que se le va a quitar el padrón electoral al INE, ni mucho menos, solamente se dice que el INE será responsable de generar el listado nominal. Pero como tú bien lo dices, la base de ese listado nominal pues es el padrón electoral, y el padrón electoral efectivamente es vigilado por pues, 333 instancias pluripartidistas, es decir, en donde están todas las fuerzas políticas que tienen algo que decir en una contienda electoral para asegurarse que el universo de potenciales votantes es tal y que no hay muertos o no va a votar gente 2 veces y estas cuestiones que pasaban, ocurrían de manera frecuente en el pasado y que por desgracia alguna gente todavía trae a colación como si esto ocurriera en la actualidad. ¿Qué podría pasar si el padrón electoral deja de estar en manos de una autoridad independiente, autónoma, profesional como el INE y pasa, por ejemplo, a manos del gobierno federal? ¿Qué riesgos, qué problemas en la vida práctica tú ves de la gente que diga, híjole, pues aquí tal cosa? Yo creo que no solamente es el padrón. Los seres humanos no somos infalibles y no digo que todos, pero una gran mayoría de nosotros somos tentados fácilmente por el poder y por el dinero, por el poder económico y por el poder político. Entonces, pasar el padrón o cualquier, digamos, instrumento de una organización donde tienes varias voces, varios ojos, por lo tanto, varios puntos de revisión, yo hablaba de los 333 comités de vigilancia, a una donde solamente tienes una voz, pues hace que el producto, en lugar de partir del consenso, del diálogo, de la transparencia y de ser lo mejor para todas y para todos, sea lo mejor para esa persona que tiene el control, ¿no? Sea el secretario de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el presidente, lo que sea. Entonces, es con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchas otras iniciativas, no en el terreno electoral, lo que han hecho es concentrar funciones en una institución. Se han desaparecido algunos órganos autónomos y sus funciones se agregan a ciertas secretarías o ciertas dependencias. Otras se consolidan, es la palabra que se utiliza de otra forma, con el mismo argumento de ahorro de recursos, pero el principio es el mismo. Tú pasas de una estructura y una organización que permite muchos puntos de veto, muchos puntos de revisión, muchos ojos, muchas manos, a uno donde queda solamente una persona, ¿no? Y esa es como que la gran diferencia entre un sistema democrático y uno que no lo es. Entonces, nos quedamos a la merced de esa persona y lo que esa persona quiera hacer. Entonces, esa persona puede decir, pues a mí me faltan votos en este estado, vamos a inflar el padrón, total, lo controlo yo, nadie lo verifica, vamos a inflar votos para que mi partido político gane en Tamaulipas o en Tlaxcala o donde tú quieras, ¿no? Entonces es de mucho cuidado. O sea, hablabas de la ciudadanización, hablábamos del INE y todo. Nos ha costado décadas, sangre, sudor y lágrimas llegar a tener esto. Echarlo por la borda ahora sería una tragedia épica griega, ¿no? Entonces creo que todas y todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender las instituciones. Puede ser tener espacios de diálogo como salir a las calles, escribir una petición y enviársela a nuestras diputadas y diputados locales y federales, buscar espacios en radio, buscar espacios en televisión, informarnos, defender las instituciones.
porque todo lo que hemos logrado a nivel nacional y local, porque también los logros de los organismos locales son incuestionables, mucha de la innovación de hecho viene de lo local, no lo podemos perder. Y para usar otra expresión que usan nuestros amigos los americanos es: no tires al bebé con el agua sucia de la bañera. Si el agua está sucia, cambia el agua sucia, pero no tires al bebé, ¿no? Pobre niño, niña que tiene la culpa, lo vas a matar. Entonces, este es un bebé, ¿no? Que debemos de cuidar, porque al final del día no solamente se trata de una institución, es una institución que protege un derecho. Y así como las escuelas protegen el derecho a la educación y los hospitales el derecho a la salud, el INE protege el derecho de nosotros de votar libremente, de elegir libremente. Entonces, por eso cualquier iniciativa que busca recortarle recursos a educación, a salud o al INE, hay que verla con muchísima suspicacia y tratar de que no pase, porque pues nos ha costado mucho. No, definitivamente. Y si me apuras, Miguel, en realidad se garantiza mucho más que un derecho, es decir, mucho más que el derecho a votar por gobernantes y representantes. Se garantiza el derecho a la identidad con la credencial, que tendría un montón de otros asegúnes, de otras problemáticas, el tema del padrón en manos o fuera de manos de una autoridad, insisto, autónoma, independiente, vigilada, etcétera. Pero también se protegen y se garantizan el derecho de asociación, hasta el de la libertad de expresión, porque finalmente esto es lo que posibilita vivir en democracia. De aquí está este intercambio, esta narrativa, creo yo, pues hasta cierto punto engañosa respecto de un supuesto ahorro que traería esta iniciativa. Y lo que nosotros hemos sostenido desde los organismos electorales locales es que este es un ahorro ficticio, porque en realidad, al menos como están puestas las propuestas en la reforma, la extinción de la institucionalidad electoral no elimina las funciones que realizamos las autoridades electorales ahora, salvo que lo que se pretenda sí sea efectivamente pues vulnerar la vida política de las entidades y pues por lo tanto de la nación. Ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuánto le costaría al país, por ejemplo, no transitar pacíficamente de un gobierno a otro, por ejemplo? ¿Cuánto le costaría a nuestro país amanecer un buen día después de elecciones sin resultados oficiales legítimos, reconocidos por todas y todos o por la gran mayoría? ¿Cuánto le costaría un conflicto postelectoral con incluso, digamos, notas de violencia, este tipo de cuestiones? Esta es la suerte de trampa cuando uno habla de garantizar derechos, ¿no? Esta cuestión tiene un precio, tiene un costo. Uno de los argumentos falsos, ¿no? Es el costo, ¿no? Se dice que el INE cuesta mucho, se menciona desde el comparativo del INE con otros órganos electorales, se menciona el salario de las consejeras y los consejeros, pero eso es un argumento falso. A ver, solamente fijándonos en la cantidad, el INE, su presupuesto, suena mucho, 12,000 millones de pesos, pero no es así. El INE representa algo así como 45 centavos de cada 100 pesos del presupuesto público. Entonces, recortar eso no genera mucho ahorro. Dos, lo que se pidió ahora en 2020, para 2023 es menor que lo pedido en 2022 y es menor que lo pedido en 2017, que era el año anterior a 2018 que hubo elección presidencial. Después, no es caro considerando el tamaño del padrón electoral. A ver, no somos Uruguay o Panamá, somos 80 y tantos millones de ciudadanas y ciudadanos en el padrón electoral, 80 y tantos millones de votantes que necesitan una credencial que se tiene que tramitar, que se tiene que imprimir, que involucra plásticos, etcétera. Boletas que se necesitan imprimir, que se necesitan diseñar, que no sé qué, casillas, etcétera. Todo esto tiene un costo, ¿no? Y además, parte del presupuesto del INE se va a los partidos políticos. No es como que el INE se lo queda para especular en el casino, no es el caso. Pero bueno, si vamos más allá de la cantidad, que eso no es el centro del problema y lo vinculo con lo
tú y yo, estamos hablando de salvaguardar varios derechos. Derecho a votar, derecho a la identidad, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y de asociación. No tenemos por qué recortar esto. Al final del día, la democracia no tiene precio, ¿no? Y ojalá, o sea, si se cambia esto, el problema y el drama fuera un conflicto postelectoral. Nada más hay que ver otros ejemplos en el continente, Venezuela, Nicaragua, donde ya se llegó a tal punto que no hay conflictos postelectorales, donde la oposición está siendo exterminada en el sentido literal de la palabra. Algunos son encarcelados, otros acaban en el exilio y otros desaparecen, ¿no? Y cuando se acaba la oposición de partidos políticos, ya después, como en Nicaragua, van contra sacerdotes, van contra monjas y van contra la Iglesia Católica, donde se cierran medios de comunicación, estaciones de radio, partidos políticos, perdón, diarios. Ese es el tema, ese es el gran riesgo de cuando se concentra el poder. El poder se sigue concentrando y cualquier persona que hable con libertad, sea un profesor en una universidad, alguien de una sociedad civil, algún conductor de una radio comunitaria, eso no cabe, porque es solamente el pensamiento y la acción monolítica. Por supuesto, hay niveles, ¿no? Y no estoy diciendo que todo es la Alemania nazi o Corea del Norte, pero eso es justamente el camino que se tiene que evitar. Y el primer paso y el primer bloque de contención es tener un órgano electoral profesional, independiente, imparcial, como es el INE, y órganos locales que garanticen el derecho de la ciudadanía. Miguel, a todas luces pareciera que esta es una iniciativa de reforma, pues que no es conveniente para todos los partidos políticos, al menos no para quienes están en la situación de oposición en la actualidad. No obstante, para proceder esta reforma requiere de ese acompañamiento pues partidista. ¿Tú cómo vislumbras esta deliberación y esta pues, posible desenlace en próximos días respecto de esta reforma? Gracias, Paula. Yo confío, pero al mismo tiempo hago un llamado a las diputadas y a los diputados que nos representan a que escuchen a los especialistas, a las expertas y a los expertos, como tú, como el público que nos escucha, que dialoguen, ¿no? Y que sobre todo al final del día tomen en cuenta a México y todo lo que se ha logrado en estos años y lo mucho que nos ha costado tener instituciones electorales confiables, independientes. Entonces, este llamado es un llamado a su sensibilidad, a su responsabilidad, un llamado al diálogo, un llamado a los datos duros y un llamado a, como yo decía, si no está roto, no lo arregles. Está funcionando bien, somos ejemplo internacional. Debemos de mantenernos así. Muchas gracias. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que podríamos, creo que, estar conversando durante un buen rato más. Encantada de platicar contigo, preocupada. Estamos, pues sí, a la expectativa del desenlace de esta iniciativa y estaremos muy atentos y me sumo a tu llamado pues a levantar la voz, a señalar cuáles son los riesgos y problemas muy concretos que plantea esta iniciativa de reforma y que esperemos que el producto de la deliberación parlamentaria pues sea algo que contribuya a enriquecer el sistema electoral mexicano y no a desmantelarlo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, a ustedes y un saludo a todo el auditorio.